¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y este es un nuevo preguntas y respuestas semanal número 13. Tú puedes participar preguntándome algo referente a programación aquí en este video. Si quieres participar en el siguiente video, en este video comenta con la palabra pregunta, 2 puntos, y tu pregunta sobre programación. Y tu pregunta será respondida en 6 o 7 días después de este video. Obviamente para participar solamente van a participar los de este video en el subsecuente. Bien, hay personas que me apoyan en Patreon con $1 al mes. A partir de $1 al mes, y esas personas son prioridad, obviamente, ya que es una forma que puedo yo regresarles el favor, ¿no? Y me dice Robin Rojas: hola Héctor, ¿podrías explicar el uso de variables de sesión con ASP.NET Core? Tienes un video pero solo de ASP.NET. Me gustaría saber cómo aplicar la seguridad de las vistas, por ejemplo, que no me permita ir a otra vista si no he iniciado sesión ASP.NET Core. Bien, aquí lo más lógico es hacer un video. Y entonces, Robin Rojas, te voy a hacer un video. Bien, ahora pasemos a las preguntas de YouTube. Vamos para allá. Bien, ya estamos en YouTube. Aquí, ¿por qué les digo que pongan pregunta 2 puntos? Porque para mí es más fácil identificar las preguntas de esa manera. Voy a bajar acá. Este es el video anterior. Entonces nada más dejen que cargue poquito. Bien, ahora sí. Joel López me pregunta: en el ámbito laboral es muy usado Identity para autentificación o en casos... bueno, aquí está mal escrito, creo. O en casos se podría utilizar. Bien, Identity. ¿Qué es Identity? Identity viene siendo un estándar para autentificaciones. Por ejemplo, cuando tú quieres manejar toda una capa de autentificación con la seguridad, una buena seguridad, puedes utilizar Identity Server. Identity Server te va a ayudar a que tengas esa capa de seguridad de autentificación y lleves tú un estándar sobre roles, sobre operaciones, sobre permisos. Bien, Identity sí es muy utilizado a nivel laboral. Obviamente hay quienes no lo utilizan, pero a nivel laboral, sobre proyectos grandes, sí es muy utilizado. Yo no he hecho todavía, por ejemplo, en MVC.NET, el Identity ya está, viene casi ya para que lo metas muy sencillo. Ya viene todo organizado para que lo incluyas. Yo he estado pensando meter algo de un curso sobre esto. Pero si tu pregunta es si es utilizado, sí es muy utilizado. ¿Qué caso se utiliza? Pues puedes utilizarlo en cualquier proyecto. Obviamente aquí tienes que levantar, por ejemplo, si vas a utilizar Identity Server, pues tienes que levantarlo, ¿no? Pero en sí, todo esto es un tema que se puede hacer todo un curso. Pero es un tema muy interesante porque no hay mucho material. El poco material que hay es de Indus, entonces sería bueno hacer algo sobre eso. Y pongan los comentarios si quieren que haga videos sobre Identity Server o autentificación con Identity de MVC.NET. Y se hace. Bien. Y esa pregunta fue muy buena, Joel. Juan Carlos González Mendoza pregunta: ¿alguna vez has integrado inteligencia artificial a un proyecto? ¿Cuál fue tu experiencia en ello? Inteligencia artificial como tal, hablar de inteligencia artificial es todo un mundo. Ahorita está con las modas del Machine Learning y realmente pues las personas que utilizan Machine Learning, el 90% son personas que no tienen ni puta idea de inteligencia artificial. Simplemente utilizan lo que ya está hecho. Si tú hablas de que yo haya creado algo, sí he creado algunas cosas. He utilizado inteligencia artificial en cuanto a metaheurísticas para optimizar búsquedas. Por ejemplo, cuando a una vez yo hice un portal de una empresa de refacciones, pero eran millones de... No millones, pero sí eran, yo creo, unas 200,000, 300,000 piezas diferentes de refacciones de carros. Entonces el problema aquí se complicaba la búsqueda porque tenías que hacer una búsqueda que te autocompletara. Entonces aquí yo utilicé árboles de búsqueda binaria con un poquito de optimización para que te diera los resultados más óptimos. Entonces aquí se tuvo que combinar un poco de inteligencia artificial con estadísticas para hacer las búsquedas más óptimas. No hablo de la búsqueda como tal, sino hablo del autocompletar. Que fuera un poquito más semántico, más inteligente. Esa es una. También he utilizado muchísimas metaheurísticas en cuando hago proyectos que involucren mapas. Utilizo metaheurísticas. Me encantan los algoritmos de enjambre, sobre todo los de hormiga. Son bastante buenos. Y alguna vez he utilizado también para búsquedas de sitios más cortos. He utilizado algoritmos genéticos. Obviamente ahorita ya los mismos mapas ya te incluyen ese tipo de algoritmia. Ya te lo dan. Ya no tienes que hacerlo. Pero en su momento sí tuve que utilizar algo así. A mí me encanta la inteligencia artificial. No hago tanto video de inteligencia artificial porque nadie los ve. Así es de triste esto. Si hiciera un video de Machine Learning, si lo vieran. Pero Machine Learning
No es inteligencia, sí es inteligencia artificial, pero no lo es todo. Simplemente es que los mismos sistemas, hablando de un sistema, no solamente como un programa, sino un sistema, se me fue la palabra, como un entorno el cual aprende solo. Eso es machine learning. Pero la inteligencia artificial tiene muchas más otras ramas. Pero por eso ya machine learning pues realmente es muy bueno, pero ya las herramientas están hechas. Entonces, las personas no porque sepan machine learning saben inteligencia artificial. Pero obviamente hay personas que saben inteligencia artificial y saben machine learning. Pero la mayoría no. Ojalá te haya respondido Juan Carlos González. Y creo que son dos preguntas iguales. Moisés Guerrero, España. Y fíjate, si está la pregunta aquí. Es que pensé que era un mensaje acá. ¿Qué tal, Héctor? Primero agradecerte por todo lo que haces por este medio. Eres un cabrón. No, pues gracias. Con todo lo que haces y compartes. Mi respeto. Segundo, gracias por tus cursos de facturación electrónica. Me han servido demasiado. Doy gracias a Dios porque existen personas como tú. Y tercero, mi pregunta ahora sí. ¿Qué tanto recomendarías ingresar en un campo calculado que sea por medio de una consulta a otras tablas? De hecho, he hecho algunas, pero francamente son muy lentas. Luego termino haciendo mejor una vista con subconsultas que mejoran su velocidad por mucho. ¿Tú qué me recomendarías hacer? Saludos desde Celaya, Guanajuato. Recibe un fuerte abrazo. Pues saludos y abrazos desde Guadalajara, México. La ciudad de la torta ahogada y el tequila. Y de las banquetas amarillas. Bien. Los campos calculados, para los que no sepan qué son, en SQL Server tú puedes crear un campo que dependa de otros campos. Por decir, tú puedes crear un campo que se llame total. Y este campo dices, ok, quiero que este tenga una fórmula que sea el campo A más el campo B. Entonces, ya que metas los otros dos campos, este tercer campo se va a calcular automáticamente. Obviamente tiene sus desventajas en el performance. Yo regularmente no trato de meter campos calculados. A menos que tenga casi obligado a hacerlo. ¿Por qué? Prefiero hacer un trigger. Porque en el trigger puedes manejar más. Para mí es más fácil manejar más condiciones, más reglas. Entonces yo te sugeriría que utilizaras un trigger. En ese caso. Pero aquí depende. El trigger yo lo utilizaría cuando es un campo que voy a utilizar mucho. Para que ya se quede fijo el campo, el valor. Y el trigger lo meta tanto en el insert como en el update. Para que se pueda modificar de nuevo. Automáticamente. ¿Por qué? Porque hay casos donde si estás en la vista calculando a cada rato el campo, cada vez que lo están viendo en reportes, mejor es tenerlo ya fijo. Porque ya fijo, ya lo tienes ahí fijo, no tienes que andar calculándolo por cada row. Imagínate una vista que tiene 100,000 registros y por cada row vas a tener que calcularlo cada vez que muestres esa vista, pues sí está como que medio complicado. Mejor ahí yo haría un trigger cuando se haga un insert o un update y se recalcule ese campo. Entonces ya cuando lo muestre va a ser muy rápido porque es un campo no calculado, es un campo simplemente como cualquier otro, pero que depende de un trigger. Yo haría eso. Y gracias, Moisés Guerrero, España. O no sé si sea ahí. Pregunta, ¿qué es lo que has aprendido a través de tus errores? Mucha práctica en tu vida, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado programar? ¿Qué he aprendido a través de mis errores? He aprendido que todo delete necesita un where. Siempre que hagas un delete, antes haz un select. Haz un select. Eso te va a ahorrar muchos problemas. Es decir, antes de hacer un delete, haz tú primero el select y cerciórate que los datos están bien. Y otra, siempre que hagas algo complicado con una base de datos que es en producción directamente, haz un Bayesian Transaction Rollback antes de hacer el commit. Porque eso también te va a ahorrar muchos problemas. Me refiero a que cuando estás trabajando con datos ya de producción, yo siempre hago un respaldo obviamente antes, pero hay datos críticos. Siempre yo creo que los errores más críticos que he tenido es con datos. Alguna vez trabajé en el gobierno hace como unos casi 20 años, no es cierto, hace como unos 15 años. Y hice una cagada ahí, pero después descubrí que existían los logs en SQL Server. Pero de todas formas la cagada y el diabetes pues nadie te lo quita. Y todo fue por eso, por no cerciorarme la información, hacer un select con un where y cerciorar que la información será correcta y hacer un respaldo, etcétera, etcétera. Bien. Te voy a decir el peor error que he hecho. Yo creo que el peor error que he hecho es no aprovechar el tiempo cuando pude haberlo aprovechado. Y esto es hablando de que pude haber aprovechado tiempo para aprender, por ejemplo, a más temprana edad inglés. Pude haber aprovechado el tiempo para haber aprendido
mucho más de lo que sé ahorita, porque siempre en la juventud pues te vale madre, andas acá pues buscando el desmadre, ¿no? Ya cuando tienes un sueldo y ya más o menos decente, pues te la piensa, es muy fácil que te vayas a gastar dinero. Entonces, lo que de mis errores que puedo decirte es aprovechar el tiempo en algo más útil. Obviamente tampoco se trata de estar matándote todo el día estudiando, pero si hubiera haber querido haber hecho cosas más joven. Pero eso es todo, ¿no? Ya pues, no te arrepientes ya de nada porque ya el tiempo es el presente. Bien. Ahora, ¿qué es lo que más me ha costado programar? Realmente, cuando ya tienes un poco de experiencia sobre cosas, sistemas, has hecho más de 20 sistemas quizá, te empiezas a como que a tener un callo para hacer cualquier proyecto. Lo que más me ha costado programar son proyectos, no hay uno en específico, sino más bien son proyectos que urgen y no es tu culpa, sino que urge, porque cuando un proyecto urge, algo está mal. No debería, ni un proyecto en toda la existencia de la historia del universo debería urgir. Eso es un mal planeamiento, una mal planeación del proyecto. Eso está mal. Desde el momento que urge algo, es porque ya está algo mal. La toma de requerimientos, las promesas, no sé. Y el programador lo asume. Entonces, ¿qué es lo que más me ha costado trabajar? Las malas decisiones de otras personas. Y no aprender a decir no. No decir no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tengo que asumir yo el tiempo de algo que no es mío. No es mi culpa. Si tú quieres que salga un buen tequila, tienes que añejarlo. Es igual el software. Y pues yo creo que con eso te contesto, Ale. BZ Thanatos. Aparece un nombre de Pokémon. Pregunta, ¿consideras que Kotlin es el futuro del desarrollo de aplicaciones móviles? Si no es así, ¿cuál crees que será? Saludos, muy buenos videos. Kotlin es una pinche lenguaje de programación bien chingón. Obviamente, pues es el futuro de Android, no de toda la programación móvil. Porque pues iOS tiene su Swift. Si hablas de lenguajes de programación o tecnologías híbridas, pues obviamente aquí tienes que especializarte primero. Si tú vas a hacer aplicaciones móviles, pues especialízate en hacer aplicaciones móviles y hazte especialista en aplicaciones móviles y hazte un experto en eso. ¿Por qué? Porque es todo un mundo. A veces te conviene hacer las cosas con lenguajes híbridos, bueno, tecnologías híbridas, plataformas cruzadas, por ejemplo, Xamarin, Ionic, etcétera. Y a veces te conviene hacerlo con nativo, Kotlin. Por ejemplo, yo siempre que me preguntan eso les digo, no es que sea algo mejor que otro, simplemente tienes que saber cuándo utilizarlo. Siempre tienes que saber cuándo vas a utilizar un mazo y cuándo vas a utilizar un martillo. Los dos tienen su tarea específica, parecen iguales, pero no son iguales. Y a veces es más útil utilizar un mazo y a veces es más útil utilizar un martillo. Entonces tú tienes que tener la experiencia para decidir qué utilizar. ¿Cuál es el futuro? Pues el futuro es lo que tú seas el experto. ¿Kotlin tiene futuro? Sí tiene futuro. Otras cosas tienen futuro, también las tienen. Y no hay como que tú pruebes y vayas agarrando tu expertise. Si vas a hacer desarrollo de aplicaciones móviles, pues no hay como eso. Agarra tu expertise en varias cosas, lenguajes, tecnologías que trabajen con aplicaciones móviles. El futuro, si quieres aprender Kotlin, tiene mucho futuro. Eso es un hecho. Y es bastante bueno. A mí me gusta. Se me hace muy bonito el lenguaje. Pero te haya respondido. Francis Alexander González Almonte pregunta, ¿de qué manera podemos manipular las capas, presentación, negocio y datos y cómo podemos explotar el potencial de cada una de ellas? Cuando trabajas con capas, las capas ya tienen definidas. Regularmente si tú ves ejemplos de otros sistemas o ves un patrón arquitectónico, vas a ver que ya tiene una responsabilidad la capa. La capa de datos pues obviamente tiene toda la responsabilidad de ir a la base de datos. La capa de negocio es la que tú vas a meter lo que te dice tu cliente, los requerimientos. La capa presentación tiene que solamente tener la interfaz. Tú ya tienes tus responsabilidades. ¿Cómo puedes manipular las capas? Obviamente estas capas no te sugiero que las modifiques, no las manipules. Si necesitas algo intermedio entre ellas, mejor haz una nueva capa. ¿Por qué? Porque ya estarías agregando responsabilidades a algo que se supone que una capa es para que tenga una responsabilidad. Y si le das otra responsabilidad, ya estarías haciendo una multicapa o una capa mutante. Entonces ya terminarías por la abstracción de tu sistema. Entonces, ¿cómo puedes darle
la manera de manipular o sea, el mayor potencial a las capas es que les des una responsabilidad y ya. No te compliques la vida. Es eso. Punto. Ojalá te haya respondido. Ay, no sé pronunciar esto. Snuff. Son como las películas, ¿no? ¿Cómo se pueden hacer que una aplicación de escritorio Windows Form busque actualizaciones por internet y se actualice? ¿Cuál es el proceso de publicación? Además de antemano, gracias. Saludos. En Windows Form existe algo llamado Clean Once. Y haz de cuenta que tú publicas la aplicación en un servidor. Tú cuando la publicas desde que haces el proyecto en Windows Forms, tiene un apartado para publicar y tú le dices que se va a publicar con esta tecnología y ya se te crea, el instalador se te crea para subirlo a un servidor. En este servidor tú lo vas a subir, le puedes dar reglas, les puedes decir, es que actualiza, cada que se actualicen todas estas personas. O que se actualice solamente los que tengan esta key o etcétera. Entonces tú lo pones a un hospedaje y cuando vuelves a publicarlo, automáticamente les mandan la instrucción de actualizar. Entonces, ¿cómo se actualiza? Esa tecnología se llama Click Once. Así búscalo. Click Once, pegado. 11, once. Y esta tecnología que sirve para eso. Para publicar y actualizar. Y está fácil, no es tanto pedo. Ya haré yo algo con eso. No hago tanto ya con Windows Form. Ay, como no hago un chingo de video de Windows Form. Pero no he metido Click Once porque... No sé, tengo un dilema, pero... estaría bien hacer algo con eso. Ya tengo rato que no uso Click Once y mi dilema es ese. Para ser sinceros, mi dilema es cómo hacerlo ya con los nuevos Visual Studio. Pero debe ser fácil. Voy a investigarlo, voy a hacer un video. Una promesa. Promesa. Tareas informáticas. Pregunta. ¿Cómo puedo hacer aplicaciones de escritorio que ayuden al rendimiento de la PC a realizar un antivirus? Tengo otra pregunta. Bueno, pero te contesto primero. Rendimiento de la PC. Pues que aplicaciones de escritorio nunca te van a hacer ayudar al rendimiento. Eso es otra cosa. Ahora, si quieres hacer un antivirus, pues obviamente una aplicación de escritorio solamente va a ser la presentación. Toda la tecnología del antivirus es todo un mundo. Tienes que analizar si algo que está tratando de modificar el registro, si algo está tratando de modificar las carpetas del sistema operativo. Entonces hay un chingo de cosas. Entonces, para mejorar rendimiento, pues no. Para hacer un antivirus, pues es un mundo. Ahora, tu siguiente pregunta. ¿Cómo se podría hacer una aplicación que después que se encienda el ordenador, mostrará un inicio de sesión hasta que no pase por el login, no pueda hacer uso de este? No sé si me explico de antemano. Muchas gracias por tu tiempo. Aquí el inicio de sesión... no entiendo si es para entrar a una aplicación o para entrar al sistema operativo. Y pues el sistema operativo ya tiene un inicio de sesión. Entonces aquí no entendí. Lo siento. Pero ahora, si quieres hacer una aplicación que se ejecuta al inicio y que bloquee todo, ahí tienes que modificar algunas cosas en el registro de Windows. Ahí ya es otro tema. Y no es tanto el pedo de la aplicación, sino que es más bien el registro de Windows. O sea, me refiero para que no puedas abrir nada más. Que no puedas abrir ni Office ni nada. Pero es complejo. O sea, no es tampoco tan fácil. Y casi pues tienes que meterte con la API de Hook. Y ya tengo un video sobre eso. La API de Hook. Sobre cómo hacer unos keylogers. Pero ya esos son temas de niños ratas. Y no me gusta ya casi hablar porque YouTube me sanciona. Espero te haya respondido. Y esto pues no sé si se pregunta, papu, ¿qué está haciendo la carrera? ¿Sabrás algo de ella? Pues sí sé algo, pero... no hago tantos videos porque nadie los ve. Si yo viera interés, sí hiciera más videos. Tengo algunos de inteligencia artificial, pueden buscarlos. Pero pues como nadie los ve, ¿para qué los hago? Francis Alexander González Almonte pregunta, ¿cómo puedo hacer reportes PDF desde una base de datos de Windows Forms? ITEPS Sharp, Crystal Reports, ese no te lo recomiendo, no me gusta. Puedes utilizar rotativo, no, aquí no rotativa, es WKHTML tu PDF, ya tengo videos sobre eso. Puedes buscarlo. Cómo crear el archivo PDF de facturación electrónica. Tengo un curso completo de cómo crear los PDFs. A partir de un HTML. Desde Windows Forms. Te puede servir eso. Ahora. Francisco Ríos. Tengo mi frontend Visual Code. ¿Hay manera de integrarlo en Visual Basic? Visual Code. Pero ¿en qué lo tienes? Desconozco en qué lo tengas. Visual Code es una ID. Entonces, aquí ya no te puedo contestar, no sé qué es. Pero de todas formas, pues no sé, ¿qué quieres hacer? ¿Cuándo harás un tutorial de un WebSockets en C Sharp? Pues ya tengo de SignalR. SignalR son WebSockets.
Búscalos, ahí tengo como 3, 4 videos. ¿Qué es un API REST? Ya tengo un video de eso. Búscalo, ¿qué diablos es un API REST? Y aquí, buen día. ¿Tendrás algún ejemplo para los predicados en LinkU, ya que necesito un paginado de registros y la neta eres el único que explica de una manera más lógica? Aprovecho para enviarte saludos. Saludos. No tengo videos de predicados. Tenía planeado hacer algo con expresiones de se me fue el nombre. Sí, con predicados, pero expresiones lambda. Y yo creo que sí voy a hacer algo, porque no hay mucho. Pregunta, muy buenos videos, me han ayudado muchísimo. Saludos desde Nicaragua. Dice Requefa, Nicaragua. Acá en mi país hay un grupo de Facebook que se llama Desarrolladores de Nicaragua, en el que se abordan muchos temas, pero uno que llamó mi atención fue lo que se considera lo que es un full stack developer. Para ti que es un full stack developer y te consideras uno. Esa es una pendejada. Ese término fue inventado por los reclutadores. Y lo más acercado que se pueda definir en un full stack developer es que nadie existe. No existe un güey que sea eso. Para mí. Sí puedes saber backend, frontend. O sea, el término es eso, que sepas las dos tecnologías. Pero las tecnologías van tan rápidas que te vas a hacer débil en una. Te vas a hacer fuerte quizá en un backend. Y de repente llegas a tecnologías de nube. Llegas a los workers ahorita. Llegas a tecnologías nuevas que están saliendo. Y vas dejando el frontend. Entonces llegas a moverle otra vez al frontend. Y resulta que ya está el Angular 32. Y entonces ya no es lo mismo. Entonces te vas haciendo débil en una o en la otra. No tienes el suficiente tiempo para hacer un full stack completo. O sea, eso es una estupidez. Es bueno que tengan especialistas, que sean un especialista en backend, otro en frontend. Pero es muy difícil que seas un experto en las dos cosas, porque no tienes tiempo para hacerlo. O sea, va tan rápido una cosa como otra. Y más si manejas varios lenguajes de programación. Por ejemplo, yo ahorita me metí a hacer algunas cosas con Laravel 6, 6.5, y resulta que ya varias cosas que yo utilizaba en 5.8 ya no sirven. Entonces, y solamente lo dejé un poquito. O sea, ni siquiera un año. Te estoy hablando de meses. Ese es un ejemplo. Y entonces tienes que reaprender. Reaprender o buscar otras librerías que suplantan a las nuevas, a las viejas. Entonces es muy difícil. ¿Qué es un programador full stack? Es alguien que maneja tanto el frontend como el backend. Pero el frontend es mucho. Tú puedes ser un programador frontend de apps. Y necesitarías conocer Kotlin, Swift, alguna Xamarin, Ionic, Flutter, etcétera, etcétera. Y eso sería solamente frontend de apps. Ahora, si quieres un frontend web, Angular, React, Vue, etcétera. Y son muchas tecnologías que van cambiando muy rápido. Ahora, si quieres ser tanto frontend como backend, tendrías que aprender también los lenguajes de programación del backend, hacer también tus validaciones, conexiones a la base de datos, saber hacer la documentación para las APIs. O sea, utilizar Swagger, por ejemplo. Entonces, es tanta información que es muy difícil que seas un full stack developer. Que pueda... lo que voy es que sí existe el rol. Pero el concepto abstracto es algo imposible. Porque es tan rápido el tiempo que está pasando la tecnología, que está creciendo, que es imposible que seas un experto en las dos. Porque ya lo que sabes, en 4 meses ya salió una nueva versión de Angular. Y ya cambiaron algunas cosas y resulta que también salieron nuevas versiones de Python, C Sharp, etcétera, y ya cambiaron algunas cosas. Entonces resulta que ya lo que tú sabes, el 80% es lo único que te sirve. El 20% ya no sirve. Entonces, entre más tiempo dura sin manejar una de las dos, vas terminando haciéndote más débil. Es lo que voy. Es muy difícil ser un full stack. O sea, un full stack real. Porque el reclutador tú le vas a decir que es full stack y, sí es que maneja HTML y maneja Python. Sí es un full stack. De hecho, mucho problema de los trabajos son los reclutadores. Lo siento, pero es eso. Los reclutadores no son expertos. Y van a entrevistarte y no son expertos. Entonces, obviamente hay quien sea reclutador técnico y que tiene que saber también. Pero es lo que te digo, va tan rápido que realmente un full stack developer, pues es muy difícil que exista, que sea experto en las dos partes. Y si es experto en una, está bien. O sea, eso es bastante bueno. Yo te recomiendo que te orientes más a... que sepas las dos, sí. Pero nunca vas a ser un experto en el mismo... O sea, nunca vas a ser un experto completo en las dos partes. Porque es muy difícil. Sobre todo que es todo un mundo cada parte. Sí, puedes conocer las dos, está bien. Pero siempre vas a ser más experto en una. Eso es un hecho. Eso es, que es un full stack developer, pues es eso, que tienes que conocer tanto el backend como el frontend, pero eso involucra muchas cosas. No solamente, mira, hice un formulario. O sea, pues no.
Hay muchas cosillas que tienes que saber, sobre todo si conoces varias tecnologías. Espero te haya respondido. Ahora Marco Cabrera, Chavezu. Hola, mi pregunta es si piensas hacer el curso de Xamarin. Sí. sí pienso hacer algo. Pregunta Fernando Olmos Lovera, la última pregunta. Hola Héctor, saludos. Mi pregunta es, ¿conoces alguna manera o más bien alguna empresa tipo Google AdSense para poner anuncios en aplicaciones de escritorio para monetizar dichos desarrollos? No conozco. AdSense no te sirve. Ahorita están más perrillos porque ya te piden hasta la URL de tu sitio y te la tienen que validar. Si no tienes buen contenido no te la van a validar. He visto... Así que cuenta con anuncios, pero a software, así que cuenta con anuncios, pero no he encontrado cómo hacerlo. Gracias de antemano. Yo no, a menos que sean pinches web views, pero yo no he puesto nunca en aplicaciones de escritorio, nunca he puesto publicidad. No lo he visto, desconozco. Y ahí sí te debo. No, ni siquiera me he puesto a buscar. Pero no creo. A menos que sea un web view. Que tu página se vea ahí con un componente de Windows Forms que se vea una página de internet. Pero, ¿sabe? Desconozco ahorita si AdSense lo bloqueé porque no lo he intentado. Lo voy a intentar. Pero hasta eso no conozco. Si funciona eso, a lo mejor pues ya cualquier tipo de publicidad tipo AdSense pues, funcionaría, pero no creo. Y ahí sí te quedo de ver. Y bien, acabamos. Ya saben, si quieren participar aquí en los comentarios pongan la pregunta 2 puntos y su pregunta sobre programación será contestada en 6 o 7 días. Mi nombre es Héctor de León, gracias por ver este video. Si sepan de alguien que le pueda servir estas preguntas con sus respuestas, pues adelante, compártelo, me ayuda bastante y gracias por ver este video. Adiós, chao, bye bye.